Los términos en los que me pueda entender el admirado Héctor Abad, que no es jurista, y la mitad del público, que supongo que tampoco lo son. ¿Qué está pasando con los derechos de autor, con la regulación de los derechos de autor? ¿Tiene alguna solución los problemas que acabamos de oír que tienen los autores en la actualidad, que padecen los autores en la actualidad? Yo creo que, aun siendo pesimista respecto de la posibilidad de buscar soluciones óptimas muy pronto, la identificación de los problemas, el diagnóstico, la enfermedad que padece el sistema no es tan difícil de diagnosticar si se tienen en cuenta, como suele hacerse siempre para establecer diagnósticos, la historia clínica de los derechos de autor. Esta historia empieza a finales del siglo XVIII o primeros del siglo XIX y se enuncia del modo siguiente. En España se aprobó la primera ley de propiedad intelectual, una ley todavía no muy intensa, no con una normativa muy amplia, en 1847. Seguía de cerca lo que habían hecho los franceses en plena revolución en 1793. Y los franceses en 1793 aprobaron una ley de propiedad intelectual porque, considerando que la obra del espíritu es propiedad y no otra cosa a efectos de la definición, era conveniente sacarla del Código Civil, que entonces estaban elaborando como un cuerpo único, donde estaría todo el derecho imaginable sobre todas las cosas que le preocupan a los seres humanos. El Código Civil en cuestión lo hizo Napoleón en 1804, pero se había anticipado ya la regulación de la propiedad intelectual. Después de esa primera regulación española, que imita el modelo francés de 1847, se aprobó en mi país otra, que es de 10 de enero de 1879, y ha sido una de las leyes más estables que hemos tenido, de la que hemos disfrutado, podría decirse, en nuestro ordenamiento jurídico, porque ha durado vigente nada menos que hasta el 11 de noviembre de 1987, y aún entonces ha resistido los embates de la modernidad con muy pequeñas modificaciones que se han ido introduciendo por razones que enseguida diré. ¿Por qué ha sido esa ley tan estable? Pues porque respondió a los retos de la propiedad intelectual, dando las respuestas más exactas, más concisas y posiblemente más eficaces, que consistían en lo siguiente. Lo primero que hay que hacer para regular la propiedad intelectual es definir qué es un autor. Un autor en esa ley es alguien que crea, no alguien que imita. Un autor es el que tiene una obra original y no otro. Solo los que tienen obras originales crean. Segundo, el autor tiene un derecho moral que consiste en el dominio de su obra, en la determinación de qué es lo que puede hacerse con ella o no, en si se puede modificar y con qué alcance, incluso hasta dónde se sitúa. Aplicando esa ley, tomando referencia al ejemplo que se nos acaba de poner sobre variaciones ulteriores de la creación artística, en mi país hay una famosa sentencia que se refiere a la obra de un famoso escultor, de Pablo Serrano, que consiguió quitar una escultura suya del hall de un hotel, porque le parecía que no había sido creada para ser puesta en ese sitio. Un derecho moral de autor. El autor tiene también derechos económicos de remuneración por lo que hace, y los derechos que un autor tiene se pueden cobrar de dos maneras y vender de dos maneras. Individualmente, cosa que se puede conseguir cuando el autor se relaciona con su editor y le vende el original, o encargando a alguien que lo haga por su cuenta, cosa que es absolutamente imprescindible encomendar a un tercero, porque como las obras se venden por todo el mundo, un autor no tiene capacidad para ir persiguiendo a los posibles usuarios de su obra por todas las partes del mundo. De manera que así se inventaron unas entidades que se llaman entidades de gestión de derechos de autor, que se ocupan de cuidar, en términos ya colectivos, de los derechos de los autores que se afilian a ellas. En fin, este era el régimen, el esquema del régimen general, que ha durado muchísimo tiempo. Ha durado hasta que se produjo una revolución tecnológica que se hizo manifiesta en los años 90. Y una revolución tecnológica, como todas las revoluciones científicas, llevan a cabo un cambio de paradigma, que no es solo un cambio de paradigma, como advirtió Kuhn en su famoso libro sobre las revoluciones científicas, no es solo un cambio de paradigma en lo que afecta a la utilización de una nueva tecnología, sino en la enorme trascendencia que tiene ese cambio sobre las costumbres, sobre la vida social, sobre la economía, sobre el derecho.
y era absolutamente imposible que pudiera seguir, que viviera la regulación establecida en una ley anclada en el pasado, anclada casi en la Revolución Francesa, cuando se había producido esa revolución tecnológica. ¿Qué se hizo entonces? Pues empezaron a producirse a escala internacional intentos de regular el problema tecnológico, el problema del impacto de la nueva tecnología sobre los derechos de autor a escala universal, a escala global. Y de aquí los tratados OMPI, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, de que se ha hablado ya en la mesa, 2 tratados de 1996 que no hicieron otra cosa que tratar de definir algunos conceptos, redefinir algunos conceptos para acomodarlos a las nuevas tecnologías. Por ejemplo, ¿qué es comunicación? ¿Cuándo se produce una transmisión al público de una obra? ¿Cuándo se copia o cuándo no se copia? Estos problemas que ya han aparecido entre nosotros. Y no hizo más que esto, hizo esa acomodación a las nuevas tecnologías de algunos conceptos. En el ámbito comunitario europeo, a partir de una reunión de los jefes de Estado y de Gobierno que se celebró en Corfú en 1994, no han hecho nada más que proliferar normas, papeles, libros verdes, libros blancos y de cualquier color que tratan de ajustarse a estos cambios continuos. Se aprobó, se dictó, se publicó un libro verde en materia de propiedad intelectual en 1994 y desde entonces la Comunidad Europea ha aprobado muchísimas directivas, muchas directivas, llaman en la Comunidad Europea, para los que no estén al tanto de esta terminología, directivas a una especie de leyes básicas que se aplican en el conjunto de los países de la Unión y que cada uno de los Estados tienen que incorporar necesariamente a sus legislaciones. Pues bien, estas directivas sobre derechos de autor, nuevas tecnologías, los derechos en la sociedad de la información, que también así se llaman algunas, ha sido una materia recurrente en la Comunidad Europea. Y, como consecuencia de esas directivas que armonizan legislaciones en todos los Estados miembros, pues todos los países, incluido España, han modificado sus legislaciones para adaptarlas a las directivas y con ellas también a los problemas. Estas directivas, sin embargo, no han hecho una regulación global total nueva, no han hecho una renovación de la regulación de los derechos de autor. Han puesto, perdónense la expresión, parches en una regulación antigua cuyo dominio, cuya inspiración esencial, cuya ideología se ha mantenido, como si la revolución tecnológica no se hubiera producido y se le ha añadido algo que no es sino parcial. Realmente la regulación que sería precisa, como también se ha dicho sobre esta tarde en esta mesa, no es una regulación de alcance regional europeo, sino una legislación universal que resuelva, que regule la propiedad intelectual con todo el armamento de un legislador que tuviera poder sobre todo el mundo. Pero no tenemos ese legislador, no existe, y el pobre legislador que tenemos, que es la Organización de las Naciones Unidas, no tiene suficiente poder como para imponer sus regulaciones. He escrito hace poco, y repito porque me parece que la idea puede ser útil para entenderlo bien, que los seres humanos hicieron, como explicaron los filósofos del absolutismo, un pacto para mantenerse. Decía Hobbes, recuerdan, el hombre es un lobo para el hombre y para que no se autodestruya tiene que pactar, entregar su poder parcial a un soberano que lo gobierne. Y luego los filósofos racionalistas tradujeron esa misma idea diciendo que las sociedades se mantenían sobre un pacto por el que se entregaba una parte del poder de cada uno a otro, a los solos efectos, decía John Locke, a los solos efectos de que cuidara de su property. Property, en el concepto filosófico de Locke, es el conjunto de los derechos que tiene un individuo que van desde la libertad civil a la propiedad misma. Para eso se constituyen los gobiernos, para eso sirven los estados. Pues a escala global no existe ningún gobierno que cuide de nuestra property. No hay en absoluto un gobernador de ese porte y no se puede esperar a medio plazo una regulación universal que nos saque de este problema. Por tanto, las cosas que se van haciendo son cosas parciales, acciones parciales. En España, después de estas renovaciones, se observó que lo más grueso que quedaba por resolver eran los ataques continuos de la piratería en las redes, que permitían la multiplicación inmediata de las copias y que antes de que una película se estrenara o un libro fuera presentado ya había montones de copias que se estaban utilizando a través de Internet. La cuestión principal y la razón de ser de esta impotencia radica en que los medios que puede seguir un autor, puede seguir un editor, en mi país entonces y en toda Europa,
era, cuando se entere de que alguien le está copiando, ir a la justicia penal o a la justicia civil y pedirle que actúe. Si es la justicia penal, para pedirle que sancione al agresor de la propiedad, y si es la justicia civil, pues no hace mucho idearon los legisladores una acción que se llama acción de cesación, donde se podía pedir al pirata que dejara de las copias correspondientes, cesara en su actividad infractora. Problemas que tienen este tipo de actuaciones, pues que han llegado tarde hasta en el mundo puramente físico, en el mundo analógico, de modo que en el mundo virtual, que se mueve en efecto por clics de ratón, cada vez que acude un autor o un editor lesionado a un juez, cuando el juez se pronuncia ya no existe el problema, por extinción, naturalmente. De modo que a partir de 2011 el legislador español inventó una fórmula nueva que tomaba en parte prestado de los países que habían hecho regulaciones más avanzadas. Estados Unidos, que aprobó en el año 96 u 8 la Digital Millennium Copyright Act, que es una de las avanzadillas jurídicas que tenemos hoy en el mundo, y los franceses, que habían aprobado una ley que llaman ADOPI por las siglas de Haute Autorité de protección de la propiedad intelectual. ¿Qué aportan estas normas? Pues que en lugar de ser los jueces es la autoridad administrativa la que interviene. Es una comisión gubernamental la que se preocupa de la protección de los autores. Y lo hace interviniendo inmediatamente en los servidores de Internet o las páginas donde están produciendo violaciones. Las interviene y las cierra, o exige que se abandone la infracción. Esto lo hizo en España, esa regulación vino en España con una ley de 2011. ¿Qué ha ocurrido con ella? Pues que en términos absolutos ha sido un fracaso, porque en 2 años y pico de funcionamiento del órgano administrativo, que se llama Comisión de la Propiedad Intelectual, sección segunda, pues ha resuelto 35 o 40 casos, insuficiente para los miles de supuestos en que se está produciendo vulneraciones de la propiedad intelectual. Por esta razón, el Gobierno de España acaba de acometer una nueva modificación de las normas reguladoras de la propiedad intelectual, y ha hecho 2 cosas que tienen, cabe decirlo, todo el mérito del mundo y la mejor buena voluntad que pueda imaginarse, que consisten en hacer una reforma del Código Penal, reformando lo existente para añadirle penas más severas a quien vulnere los derechos de autor. Y, por otra parte, modificando también la regulación del funcionamiento de esa comisión administrativa para hacerla más eficaz. Yo he hecho el augurio en mi propio país, en público, de que me parece que, en una publicación reciente, de que me parece que, sin negar que no hay muchas cosas más que hacer y que tiene buenísima voluntad el Gobierno al intentar de esta manera resolver los problemas, es posible que ninguna de estas reformas produzca los resultados exigidos, porque la vía penal sigue teniendo los mismos problemas que las vías penales o las vías judiciales. No se puede resolver en tempus de justicia un problema que se mueve a la velocidad de Internet, en tiempo de procedimientos judiciales que son, por su formalismo, necesariamente lentos. No existe ningún modelo judicial en el mundo que pueda dar respuesta a los problemas de la propiedad intelectual en Internet, mucho más cuando se mezclan cuestiones que pueden implicar a diferentes países, porque las redes pueden tener asentamientos en muchos lugares del mundo. No es posible hacerlo eso en términos de funcionamiento de la justicia. Digo, por tanto, que la garantía que para los derechos de los ciudadanos ha impuesto hasta hoy mismo en todos los estados democráticos del mundo, en todas nuestras constituciones, la justicia, no puede seguir aplicándose con la misma seguridad a los problemas que ocurren en el ciberespacio. Estamos en otro mundo y hay que inventar otro sistema de garantías, probablemente prescindiendo o poniendo en otro plano el grado de intervención que tengan que tener los jueces en este asunto. Creo más en la potencialidad de las vías administrativas, siempre que sean eficaces. El procedimiento que el Gobierno quiere introducir ahora en la Ley de Propiedad Intelectual, suponiendo que todo funcione como de perlas, pues al menos desde que se advierte que existe una infracción de la propiedad, una vulneración de la propiedad intelectual en Internet, hasta que se toman medidas para hacerla retirar de la red, si se tiene mucha suerte, puede, naturalmente, y no atiende el requerimiento el infractor, pues al menos 7 u 8 días se pasarían
desde que se produce la denuncia hasta que se ejecuta la decisión. Tiempo en el que cualquier pirata ha rebotado de página en página, de lugar en lugar, por todo el mundo lo que se quiere parar. Quiero decir con esto que el problema que tenemos es que estas normas introducen remedios parciales en una estructura normativa que procede de la Revolución Francesa, que es del siglo XIX, la legislación española que imitó a la francesa, por no decir del Estatuto de la Reina Ana, que también ha aparecido aquí, y ese es de finales del XVIII. Pues bien, todas estas regulaciones tienen que acomodarse a los ritmos y a las exigencias de una revolución tecnológica que exige pensarlo de arriba abajo, crear leyes y regulaciones de nueva planta, no añadidos que no es posible que encajen en las viejas estructuras. No se puede andar añadiendo piezas nuevas a un conjunto que está obsoleto. No es posible, sino que hay que crear un nuevo modelo de regulación que acompañe, desde luego, a un cambio, a un esfuerzo por cambiar la cultura que todos tenemos, tan tolerante al menos, con la piratería, tan tolerante, tan poco favorecedora de los derechos de propiedad intelectual en las redes. Y estimule igualmente, en el marco de esa cultura, que los propios operadores de servicios de Internet controlen lo que hacen, se autorregulen y eviten ellos mismos, sin necesidad de que sean los poderes públicos los que se lo exijan, eviten estas infracciones o desconocimientos masivos de los derechos de autor. Nos va en ello una gran industria que en España supone el 5% del Producto Interior Bruto, pero nos va sobre todo la creación cultural. Es posible, aquí se ha sugerido, que esta industria, esta creación cultural sea igualmente subsidiada. En España, debo decir, el Gobierno actual ha inventado una forma de subsidio porque paga directamente con el presupuesto a las entidades de gestión de derechos de autor, paga cantidades, habiendo sustituido de esta manera el régimen anterior que consistía en grabar los aparatos electrónicos y sistemas de copias que se vendían a los que comercializaban o producían esa clase de aparatos. Se ha, de algún modo, subsidiado a las entidades de gestión para compensarlas de la copia privada. Pero no hay cultura que acepte una aplicación masiva de los sistemas de subsidios. Es verdad que muchos países se ponen muy cerca de los creadores y algunas veces en países como el mío, donde hay tanto poder público territorial, tantas comunidades autónomas que allí llamamos, algunos artistas o están próximos políticamente a la comunidad autónoma correspondiente o no comen, porque necesitan realmente los contratos que estas comunidades autónomas les hacen. Pero no hay cultura subsidiada posible, querido Abad Facciolini. No hay cultura subsidiada, porque al día siguiente que recibas del presupuesto público una cantidad mínima, te van a decir también qué es lo que tienes que escribir. Muchas gracias. El tema está planteado y uno lo puede pensar en dos perspectivas, ¿no? Siempre el tema es dónde está hasta dónde llega el derecho y hasta dónde está la eficacia del derecho, o el tema es la eficacia del derecho. El mercado, que fue muy liberador en algún tiempo, luego ahora ha sido lo contrario, ¿no? Los pintores maravillosos que tenemos del Renacimiento no era gente que tuviera acceso al mercado. Pintaban por encomienda a los señores o a la iglesia, que no había otros. Por eso a veces yo discuto con algunos artistas, ¿no?, en cuanto a del arte plástico, ¿no? Digo, bueno, mira, ¿tú crees que Leonardo pintaba lo que quería? No, hasta le daban un grabado en el cual tenía que ubicar en la última cena a los personajes tal cual y el salero en tal lado. Bueno, el genio resplandecía igual. En realidad en Holanda, en realidad empieza Vermeer es el primero que puede vender un cuadro pintado por sí mismo como le dio la gana, digamos, ¿no? Y el mercado en cierto modo fue un gran liberador.
Pero luego han venido estas cosas que están lejísimos de aquello, ¿no, verdad? Están lejísimos de aquello. Y hoy uno ve que, por un lado, hay que tener una buena definición de principios, porque si no tenemos eso, no tenemos nada. Es decir, ¿quién es realmente el autor? A tal punto se resuelve tal cosa. Naturalmente, en el cine, en la televisión, hay un enorme campo convencional. Es decir, se firman innúmeros contratos que se han ido perfeccionando porque tenemos muchos autores, ¿no? Porque está el productor, que es el que invierte, está el guionista que hace una creación intelectual, que a su vez adapta muchas veces una novela ya creada, y así sucesivamente. Entonces, normalmente esto se resuelve de un modo más o menos convencional, entre ellos. Pero luego el producto empieza a transitar y a todos nos pasa, ¿no? Que nos viene la tentación y en casa, bueno, estamos viendo la película antes de que esté en la sala cinematográfica, ¿no? Ahora, mi impresión es que aquí hay dos cosas. Primero, una definición de principio, y segundo, que es lo más difícil, es la ejecución, es decir, el órgano ejecutor, el órgano protector, cómo actúa, de qué manera. El juez siempre es lento. Porque el juez es garantista por definición. El administrador siempre es más peligroso, pero puede actuar más rápido. Entonces, ¿dónde se ubica ese ente que tenga esos inmensos poderes y que no responda o a la lentitud judicial o a la eventual arbitrariedad o favoritismo de la administración? No es nada sencillo. Pero el tema es ese, además, hasta dónde se llega, porque hasta dónde puede llegar. Yo puedo llegar en el territorio de mi país, pero ¿y cuando se salió? Porque el clic, como tú decías, lo mandó al mundo, ¿no? Entonces, estamos en un tema realmente complejo, que en algunos casos ha pasado. Por ejemplo, yo recuerdo cuando estábamos en el CERLAC que el gran tema era, por ejemplo, los libros científicos. Bueno, el libro científico tiene una obsolescencia tan rápida, que terminó prácticamente desapareciendo. ¿Por qué? Un libro de medicina, un libro de oncología, de lo que fuera, ¿no? Sí, salvo la vieja anatomía, todo lo otro es de una obsolescencia fantástica, ¿no? Y entonces pasó al mundo de las revistas, pasó al mundo de las fotocopias, se hacían libros que compraban 20 universidades y luego los reproducían. Y bueno, el libro científico como libro hoy ya es un dinosaurio casi inexistente. Pero esto no va a pasar, ni puede pasar con la creación literaria, con la creación audiovisual. Entonces, estamos en un tema y bueno, y quizás hay que ver cómo perfeccionamos el método, ¿no? Serrano, ¿qué se te ocurre? Que tú nos dejaste más preocupados que antes. Si tuviera yo la varita mágica, sí, podría publicar un buen libro sobre la solución del problema. No, yo creo, como se ha dicho aquí, que son 4 factores distintos. Hay que plantearse un replanteamiento desde el principio de cómo está esta amalgama de derechos absolutos de todos los que intervienen en la producción de las normas. Sobre todo que la obra de arte tiene 2 orígenes distintos. En México hay un sistema administrativo muy eficiente que son las juntas de avenencia. Y todo lo de avenencia. Cuando algún autor tiene algún problema de tipo de derechos de autor, acude al Instituto Nacional de Derecho de Autor y pide que la contraparte asista. La contraparte está obligada a asistir, no a llegar a un acuerdo, pero sí a asistir, si no tiene una multa. Y el 90% de los asuntos se resuelven ahí, por acuerdo. Si interviene, sobre todo cuando son aspectos de derechos morales, de derechos de prestigio, de la titularidad, cuando interviene el aspecto económico, se va siempre a los tribunales, porque el aspecto económico, y que no se da tanto en el derecho de autor como en la propiedad industrial, tiene otras características y tiene otros intereses. Entonces yo creo que sí habría que delimitar claramente qué es el derecho de autor, qué es la propiedad industrial y cuál es esta parte nueva del derecho de autor que está tan cercana al derecho industrial como son las nuevas tecnologías y como son los programas de cómputo, que están en el derecho de autor, pero yo creo que tienen unas características distintas y están mucho más cerca de la propiedad industrial. Más cerca de la propiedad industrial. Sí. Donde hay una batalla, nomás la batalla farmacéutica es una de las grandes batallas de este siglo, ¿no? Pero da la impresión que en lo nuestro
hay que ver cómo se logran regular los medios de transmisión, porque el productor de contenidos está allí. Bueno, pero la Internet, el Facebook, el Google, todas esas historias, ¿no? Otras, ¿cómo se llega a ellos? No es sencillo, no es sencillo. Sobre todo ¿Cómo se hace para cercenar la libertad? ¿No? Sobre todo era exactamente ahí termina la libertad del hombre que quiere esa transmisión rápida y efectiva, tiene ansia de conocer. Natural, porque tiene todo eso. Bueno, el Estado chino es el último Estado jovesiano que existe ahí, ¿no? Territorio, población, poder. Bueno, llegó a un acuerdo con Google. No le fue fácil, pero finalmente lo llegó. También nos está mostrando lo que es este mundo, ¿no? El poderoso Estado tiene que discutir con alguien que maneja un mundo inmaterial y pactar. Pero ahí lo que le preocupa ahora es lo político, obviamente, ¿no? Pero ahí hay dos valores en conflicto muy complicados, porque uno es la libertad en la red, que todos la queremos. No queremos un Estado como el chino que intervenga en la red todo el tiempo. Y la otra es lo de los... si me ponen una balanza, derechos de autor o libertad en la red, por mucho que me esté disparando a mí mismo, probablemente prefiero la libertad en la red. Sí, creo que todos opinaríamos lo mismo desde el ángulo democrático, ¿no? No, es que pero bueno, tú vas a decir. La otra también es una libertad, ¿no? La libertad de proteger y tener y disfrutar de la creación propia. No hay absolutos aquí, claro. Todos los derechos para ejercitarse tienen que conseguir convivir, ¿no? Y hay que hacer una opción. En efecto, todas las democracias occidentales del mundo tienen que hacer una opción, no entre la libertad en la red entendida como la libertad absoluta, porque las libertades absolutas no existen. Existe la libertad porque tiene límites, si no, no existiría ninguna libertad. Pues bien, la libertad en la red tiene que acotarse, y hay que hacer, en cada legislador tiene que hacer una valoración sobre qué le conviene, qué es lo que tiene que proteger más. La libertad de comunicación en la red o darle prioridad a los derechos de autor cuando están directa y manifiestamente vulnerados. En eso radica la eficacia de las regulaciones. No es lo mismo que si se observa que hay una violación de derechos de autor, el autor lesionado tenga que dirigirse a la autoridad administrativa, la autoridad administrativa dirigirse al dueño de la página web o del servicio de Internet correspondiente, y mientras esto se resuelve, que haga alegaciones y que haga pruebas, y hasta que todo se resuelve siga la violación en la red. No es lo mismo eso que la opción de decir que en el momento en que se denuncia una infracción la página queda bloqueada, y a quien le cumple probar que no hay infracción es al que la está haciendo y no al titular de los derechos de autor. Simplemente con ese cambio de criterio habría una protección superior a la que ahora hay en todo el mundo. Muy bien, yo creo que el debate ha sido muy rico. Nos muestra una nueva frontera muy importante, no solo de la creación, sino de la propia democracia, de nuestro propio sistema, ¿no? De modo que le pido a don José Rodríguez que dé por clausurado esto. Muchas gracias, querido amigo presidente Sanguinetti. Gracias a todos los que han formado parte de la mesa. Gracias, Santiago, Héctor, Fernando, Isis y León. Todos habéis aportado. En principio quedan muchas preguntas sin respuesta. Ese es el tema. Yo creo que necesitamos otro congreso para continuar, o un congreso dedicado exclusivamente a este tema, que sin duda es un tema apasionante. Es la hora del café. Si fuese en Filipinas ya quedaría aquí la mitad de la sala, y en todo caso quizás a lo mejor había que actuar como los maleteros de Pasto. Así que, dicho esto, muchas gracias de nuevo por estar con todos nosotros esta tarde, y hasta otra ocasión. El tiempo que se pierde con la máquina.